Buenos días, mi nombre es Aura Rocío Restrepo, soy colombiana. Soy madre ante todo. Tomé la decisión de hacer este video porque he leído los acuerdos. Me apoyo también en un trabajo, hasta inclusive más en trabajo de otros que el mío, porque es bastante embotador, es estresante por la forma en que están redactados. En mi opinión personal, a mi modo de ver, están redactados para enredar a las personas utilizando un vocabulario complejo, más bien agotador, pero sobre todo en la redacción está leyendo uno, ya ha pasado una parte y aquí encuentra algo que tiene concordancia con lo que mencionaron unos párrafos más arriba y tiene que devolverse y casi que empezar a hacer un mapita de ruta uniendo unas frases con otras para encontrar el sentido real, el significado de las cosas. Y a veces una sola palabra, y los que conocen un poquito de derecho lo saben, porque estos acuerdos se van a integrar con la constitución del país. Entonces, las leyes tienen que ser exactas y aquí utilizan palabras generales que pueden ser manejadas de una manera interpretativa de acuerdo a la persona que los analiza y eso es bastante delicado. Pero bueno, voy a hablarles un poquito de varias cosas porque quiero ser rápida y no solo serlo. Voy a hablarles del aspecto económico, voy a hablarles de la parte de la justicia, no solamente de los castigos que tanto mencionan, sino de lo que nos espera, de lo que piensan implementar y de cómo se va a volver el manejo de la justicia y de cómo las FARC van a empezar a controlar a las otras instituciones a nivel nacional. Voy a hablar de expropiación, algunos temitas muy concretos de persecuciones. En los acuerdos las mencionan 18 veces, pero donde no hablan de las persecuciones que hacen a las FARC, hablan de las persecuciones que van a iniciar. Finalmente voy a mencionar el narcotráfico. Estoy llena de muletillas, qué pena. Conozco los temas, me siento además con una responsabilidad. Yo me estaba absteniendo, me parecía, veía tanta gente y tantos videos circulando y trataba de respetar un poquito el pensamiento de los demás, pero conozco de narcotráfico de primera mano, conozco de guerrilla. No podía quedarme callada. Conozco un poquito de derecho, un poquito de cada cosa. Nosotros ya somos adultos, yo tengo 49 años y tal vez volver a empezar o enfrentar lo que se venga, ser capaz de hacerlo, porque ya antes lo hemos hecho. Terminar yéndome del país, en fin, adaptarme se puede. Pero mis hijos están empezando a vivir, tengo una hija de 24 años, dos niños de 16, de 13 y una nietecita. Y por ellos vale la pena y ustedes seguramente tienen hijos y nietos, muchos de ustedes. Y los que no los van a tener. No vamos a votar por la paz, también lo han dicho muchas veces. Vamos a aprobar las 297 páginas tal cual fueron firmadas. Así pasen por el Congreso. Lo que está allí es lo que va a quedar. Ojo, allí hablan en la parte económica, los salarios. El 90% de un salario mínimo por 2 años. Yo no iba a hacer chancuco, pero es importante tal vez ser literal para que se den cuenta. Con posterioridad a este término, se han vencido los 2 años de los salarios no son nada comparado con todo lo que se viene. Se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el gobierno constituirá un encargo fiduciario. Bueno, no tiene fecha final. No tiene fecha final esos salarios
y dice después de 2 años que lo mínimo será sostener lo mismo, o sea, los pueden incrementar, partan de allí. Pero como se va a constituir una fiducia, el dinero lo están garantizando por delante. O sea, ese dinero lo tenemos que empezar a poner ya, sin contar todo lo que falta. Además de los 2 millones, los 8 millones para cada uno que se le aprobarán para un proyecto. Eso no es nada. Las tierras tienen que entregársele las tierras adecuadas para su cultivo. Colombia tiene tierras muy fértiles y tiene tierras totalmente improductivas. Volverlas productivas vale más que cultivarlas. Y difícilmente ese dinero se recupera. Cuando se les aprueban granjas, por ejemplo, no solamente si son piscícolas, si son cualquier tipo de animal que vayan a desarrollar, hay que incluir el alimento, el sostenimiento, hay que educarlos, hay que medicamentos, en fin, hasta llevar a buen término el proyecto. Eso vale un ojo de la cara, porque es que estamos hablando de muchísimas personas. Aquí no son ese censo. Una cosa son los guerrilleros reinsertados, otra cosa es que la cámara me sale al revés. Otra cosa es que no solamente estamos hablando de 5.000 o de 7.000 guerrilleros reinsertados. Se está diciendo que se les van a entregar mercados a todos aquellos que sean cultivadores, procesadores, recolectores, y las personas no tienen que ser de la zona. Las FARC hace el censo y entrega el censo. No pues un límite de personas, aquí no hay 5 o 7.000. Aquí ellos simplemente empiezan a llenar y a llenar nombres y lo pasan, y es lo que el gobierno debe aceptar. Y cuando dicen no tienen que ser de la zona, quiere decir que sí. Al guerrillero X, oye, que esté haciéndolo de esa parte, le dicen mete a tal, yo puedo meter a todos los que quiera. Esa lista de los mercados va a ser inmensa. Y ojo, que Venezuela empezó repartiendo mercados. Ayer me ponían un ejemplo, eso es como el papá le da al niño todo lo que pide. Y entonces le da un carro, se lo cambia por el nuevo, el último celular, le da, y se empieza a endeudar para darle, y finalmente ya no tiene cómo. Y ahí empieza el caos. Es más o menos lo que está viviendo Venezuela ahora, y es lo que ha pasado con los regímenes comunistas. Entonces, no es vivir en las nubes y votar por la utopía de la paz, no es soñar despiertos. La paz es maravillosa. Yo quiero a mis hijos viviendo en paz. A mi hermanito lo mataron unos milicianos de la guerrilla cuando tenía 22 años, y a su novio. Y en su momento yo dije que los perdonaba a esos que los mataron. Pero eran muchachos de 16 años que se habían convertido en asesinos por ese entorno. Yo quisiera un mundo perfecto donde eso no existiera, pero estos acuerdos no nos van a dar eso. Las tierras, el Plan Nacional de Desarrollo, que debe garantizar la manera adecuada y más eficiente en que se empiezan a construir las vías y a mejorar las vías, los acueductos y todo lo que es la infraestructura del país, se va a ir al piso, porque en los acuerdos se le está garantizando a la guerrilla, a las FARC, a los que, ojo, a los que se adhieran a este plan, porque muchos no van a querer seguir, y de eso también quiero hablarles, porque lo vivimos en la época del Cartel de Cali, que donde ellos estén en esas tierras que se les dan para explotar, deben llegar de manera adecuada las vías, el acueducto, perfecto. Eso es excelente, eso sería un país perfecto y sería un mundo perfecto. Pero todo tiene un orden. Primero hay que construir las vías grandes y hay que ampliarlas, y después van saliendo las bifurcaciones y nos vamos adentrando en las zonas más recónditas. Casi todos ellos están en zonas aisladas y van a empezar a exigir esas vías sacando de los recursos para
llevar ese Plan Nacional de Desarrollo de la manera correcta. Todos tenemos derecho al agua. El Estado debe garantizarle el agua a todos los ciudadanos, pero todo se debe desarrollar de acuerdo a un plan. Si en un lugar hay 5.000 habitantes y en otra parte hay 5 familias, primero hay que construir un acueducto para los 5.000 habitantes y en la medida en que vamos avanzando llegamos a esas 5 familias. O sea, no es egoísmo. Alguna vez escuchaba a Julio Sánchez y entrevistaban a un concejal de Bogotá con algo de las palomas, de una plaga que tienen, y una periodista le decía, pero concejal, usted quiere que a las personas de la calle con esas palomas, porque él tenía un proyecto, no sé qué, las alimenten, que les hagan caldo y no sé qué. A ver, ¿usted come paloma en su casa? ¿Usted se alimenta con sopa de paloma? No. Pero estamos hablando de utilizar el recurso disponible para darle a personas que necesitan. El concejal está trabajando, los otros están indigentes. Oportunidades de trabajo hay, es complicado, pero uno puede lucharla. Pero si yo además no tengo y me van a dar un caldo de paloma y tengo hambre, lo recibo y lo agradezco. A mí me provocaba estar allí, meterme en la conversación y decir, mire, ¿cómo así que es esta pregunta absurda que hacen? Me salí del tema. Volvamos a esto. Ojo, las expropiaciones. Criticamos que en Venezuela el señor Maduro dice, exprópiese. Y en Colombia va a ser a dedo porque dicen los acuerdos, tengo muchas anotaciones, pero dice, bueno, algo así como todas las tierras, no sé, que no estén cumpliendo su labor social, inclusive hablan de una función, su función social, y hablan también de una función ecológica. Al que tiene una finca de recreo porque se mató trabajando toda su vida, la pudo pagar de a poquitos, igual está el que nació en cuna de oro. No se trata de eso, pero ojo, esas fincas de recreo no están cumpliendo una labor social, pero ellos pueden decir, a ver, aquí hay 1 hectárea o 5 hectáreas, o hay una plaza, o hay 300 metros, pero si cumplieran labor social deberían tener vivienda para los pobres y deberían estar cultivando y compartiéndoles. Es más, el que tiene cultivos, el que siembra, el que tiene ganado, pueden decir, no está cumpliendo una labor social, porque parte de ese ganado, parte de ese cultivo debería compartirlo con los pobres. Entonces, está muy difícil la economía en el país, el agro está en una situación pésima en este momento, el clima no ayuda y el gobierno acaba de fregar. Y además les vamos a decir que las utilidades que les quedan o de las pérdidas, porque a muchos, y me consta, les está generando pérdida, tienen que compartir para cumplir con su función social y que no les expropien. Cualquier propiedad, a cualquier persona le pueden expropiar. De ahora en adelante, si aprobamos estos acuerdos, cuídense de que el que haya obtenido algo se le enamoren y se le antojen, porque es muy fácil encontrar. Cada uno de ustedes piense en X propiedad y búsquele cómo decir que no está cumpliendo una función social o en su defecto una función ecológica, porque tiene basuras. Los lotes que están en los bordes de las ciudades, de los municipios, que es hacia donde nos vamos extendiendo, el lote que sigue que uno diría, wow, se está valorizando, siempre en las laderas generalmente se encuentran las personas de menores recursos. Generalmente allí llegan los desplazados, generalmente allí llegan los indigentes y ellos se preocupan por lo suyo y arrojan mucha basura y desperdicio. Bueno, no están cumpliendo sus tierras, señores, una función ecológica. Exprópiese. Eso es lo que van a aprobar. Se puede expropiar. Y si les da por decir que usted en su apartamento, porque todo está construido sobre un terreno, es que es bien complejo. No está cumpliendo una labor social porque no está cogiendo al indigente, también exprópiese. Ojo, si su empresa, si su fábrica
no está cumpliendo una labor social, todo se vuelve susceptible porque el derecho es interpretativo cuando no se han fijado unas normas supremamente claras y concretas. La justicia. Bueno, ojo, todos los recursos que se necesitan para eso no los tiene Colombia. Entonces dicen no porque es que los países otros países nos están enviando dinero. El Plan Colombia es una cosa y lo mandaban para erradicar cultivos pues que se han multiplicado en estos 4 años de los acuerdos de paz de una manera desenfrenada. Eso es una cosa. Los préstamos que nos llegan de Inglaterra, de Francia, de todos estos países que generosísimamente nos están ofreciendo, son préstamos que algún día hay que pagar, pero generalmente esos préstamos nunca se pagan. Quedan estos países subdesarrollados pagando y pagando y pagando intereses. Ellos están asegurando el futuro de las siguientes generaciones con ese dinero que nos están prestando. Para ellos es una oportunidad maravillosa comprometer las finanzas colombianas. Mis hijos, sus hijos, los hijos de nuestros hijos, no les va a alcanzar el tiempo, la vida y el trabajo para pagar las deudas que se están adquiriendo. Ojo. Bueno, quiero hablar un poquito de la justicia. No se trata de que vayan o no vayan a la cárcel, pero yo les digo, yo estuve en la cárcel. Yo estuve en la cárcel, no había robado, no había asesinado, me había enamorado de la persona equivocada y me quedé allí a conciencia de lo que estaba viviendo. La cárcel no mata. La cárcel nos da a veces un poquito más de humildad, nos enseña muchas cosas, es muy dura. Nadie se muere por estar en la cárcel. Pero sin lugar a dudas cumple una función social y educadora. Muchos salen a reincidir, pero eso suele pasar en las personas, sobre todo muy jóvenes o que han estado toda su vida, suele pasar con las personas que están en la droga, con los asesinos, con los ladrones. Yo hubiera querido ver a los asesinos de mi hermanito, yo quisiera ver a muchas personas pagar. A mí me tocó pagar sin haber cometido delitos. Me estoy desviando del tema como siempre. No se trata de que paguen o no paguen cárcel. Eso es algo que ya está definido. He ido a bastantes foros, a conversatorios. He profundizado en el tema para llegar a hacer esto 2 días antes de la votación y tal vez ya sea muy tarde. He escuchado a León Valencia, al decano de la Universidad del Valle, no sé, no tengo claro, profesor, en qué es, no tengo si era decano, en fin. Había alguien de la Universidad del Valle en representación de la institución, estaba el ministro de Minas y Energía. He escuchado a todos, desde el guerrillero hasta el presidente Álvaro Uribe, o sea, a todos. No soy santista, no soy uribista y no soy izquierdista. Estoy preocupada por el futuro de mi país. No creo en los políticos. Fui compañera 8 años de Gilberto Rodríguez Orejuela y vi de primera persona cómo manejaban el país, cómo compraban las elecciones. Con esto seguramente no voy a lograr que gane el sí porque yo sé cómo funciona la maquinaria y esta se ha movido con todo y el dinero se ha movido con todo. Ellos decían, este va a ser el presidente y ese era el presidente. Por eso tampoco creo en el señor Samper, en el señor Gaviria, en Humberto de la Calle, en Serpa. No creo en ninguno de ellos porque a todos les conozco. En mi libro me abstuve de decir muy de frente las cosas de cada uno, pero a todos les conozco su punto flaco y sé que no son personas honestas, entonces menos aún me da garantía que ellos estén ahí. Eso más me impulsa a profundizar en la lectura y el análisis de estos acuerdos. En fin, el principal productor de droga en Colombia, el mayor, son las FARC. Unos días antes de nuestra captura, Gilberto viajó a reunirse con los cabecillas de las FARC para intentar convencerlos de que entraran
en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de manera que no los extraditaran. Cuando no pudo convencer a las personas del norte del valle, lo que hizo fue intentar convencer a las FARC, porque las FARC sí estaban en todo el país y teniéndolos de aliado, no solamente los otros realmente iban a dejar de exportar droga, sino que garantizaba que realmente el gobierno americano le prestara atención y dijera, oh sí, sí es posible que se acabe el narcotráfico desde Colombia. Eso no fue gratis. Pero las FARC se aseguran en este acuerdo de que ninguno de sus delitos tenga castigo. Son 22 veces en las que ellos se encargan de dejar en firme que no les van a castigar por lo suyo. Y hablan, y lo hablaba el señor Valencia de manera muy clara, y lo han dicho en muchas entrevistas, que sin estar lista la ley de amnistía, lo cual está prohibido por las Naciones Unidas para delitos atroces, si no está en firme la ley de amnistía, ellos no empiezan a entregar armas, ellos no se desmovilizan, no se desplazan hacia las zonas de concentración, en fin. 22 veces se aseguran de que a ellos no los toquen, pero 18 veces está en los acuerdos la palabra perseguir, persecución. Ellos van a ser una especie de auditores, fiscalizadores, controladores de las otras entidades estatales encargadas de controlar o impartir justicia en el país, la policía, el ejército, las fiscalías, en fin. Van a crear grupos de alerta temprana, son los que dicen, aquí se está colando algo, aquí se está cocinando algo, estas personas están planeando algo. Ellos tienen derecho, ellos le informan a estas entidades, a estas instituciones, y además les piden informe de lo que van haciendo con lo que ellos les están diciendo. Ojo, volvemos a la justicia sin rostro que la quitaron por falta de garantías en el país, que a mí me tocó vivirla. Si usted tiene un enemigo, si alguien se molestó, si no le puso atención a tal señora, a tal señor, simplemente si le quieren amargar la vida, pueden ir y poner una denuncia y decir que usted es de pensamiento o que es colaborador de grupos sucesores del paramilitarismo, porque ojo, dice, se van a perseguir los grupos paramilitares y los partidos políticos sucesores del paramilitarismo. No tiene que ser probado. Los denominados grupos sucesores del paramilitarismo. ¿Quién lo denomina? O sea, aquí no se trata, a mí, con todo el respeto, a mí no me interesa el señor Álvaro Uribe o no me interesa el señor Samper, o el señor Santos, perdón. Simplemente, todo el que en algún momento haya estado de acuerdo con el señor Uribe está condenado. Está condenado además porque dice, se perseguirán las conductas criminales que amenacen la puesta en marcha de los acuerdos. Las conductas. Casi todos conocemos un abogado. Pregúntele a un abogado cuando dicen van a castigar una conducta. A ver, ¿quién define qué es o no una conducta que amenace la puesta en marcha de los acuerdos? Si yo le doy un me gusta a un comentario que me parezca de pronto justo en Facebook, ¿eso es una conducta? Sí. Si yo digo que no me parece bien que le estén quitando la tierra a X o Y persona, ¿es una conducta? Sí. ¿Qué pasa con los perseguidos en Venezuela? Eso, que un día alguien citó una marcha y ahí está en la cárcel todavía. Pero los testigos, quienes denuncien, tienen derecho a ser protegidos. Las FARC tienen la obligación y el derecho de protegerlos y además de proteger su identidad. O sea, si a mí me acusan, si a usted lo acusan, usted no tiene derecho a saber quién lo acusa. Por lo tanto, no se le garantiza el derecho a la defensa. Dese por condenado, o sea,
Las leyes en el país se fueron al traste a raíz de estos acuerdos. Bueno, crean grupos especiales para investigación y pueden vigilar inclusive a los investigadores, les tienen que rendir informe, eso es algo que ya les dije. La expropiación, estoy mirando mi chancuco. Ni los políticos, la mayoría, yo conozco tal vez 2 personas que las conozco de primera mano que puedo decir son muy honestas, pero conocí muchísimo esa parte maluca que se vivió en los 80 y en los 90 y desafortunadamente eso no ha cambiado. Respeto el voto de cada uno, mi voto va a ser por el no, porque mi voto va a ser por mi país y por mis hijos. Estas elecciones probablemente las va a ganar el sí porque tiene todo el dinero del Estado. Y el dinero del Estado es mi dinero, es su dinero. Y ni siquiera tiene que declarar renta para que sea su dinero. Cuando usted compra una bolsa de leche, cuando usted compra un lapicero, porque ojo, es que ya los alimentos, a todo le están clavando impuestos y ya viene la reforma tributaria. Y ya, por más que suban y le suban el salario mínimo, cada vez el poder adquisitivo va a bajar más. Cuando usted compra este lapicero, que es bastante barato, una parte de esto se está yendo para pagar eso. El país se va a atrasar muchísimo porque ya los recursos no van a ir a donde deberían ir. Si nuestro crecimiento era tan lento, olvidémonos de que Colombia va a mejorar. Sí me falta un tema y ya me iba a despedir. Cuando la captura de los jefes del cartel de Cali, quedaron muchísimos escoltas y sobre todo las personas que estuvieron en esa guerra con Pablo y después con el norte del Valle, muchos de ellos quedaron desempleados. Algunos sí quedaron todavía con empleo, pero con unos salarios que no eran ni de lejos lo que ganaban antes. Y la violencia llegó a Cali de una manera terrible y Cali se vino a pique. Se volvieron jaladores de carro la mayoría. Algunos han salido adelante, uno de ellos estudió, otro manejaba un taxi, pero la mayoría, que entre otras están muertos, se volvieron delincuentes comunes. Era un grupo muy pequeño y Cali entró en un caos de seguridad y era a nivel local. Este es un grupo muy grande y es a nivel nacional. Cuando Pablo Escobar, los paisas lograron superar eso. Cali todavía está pagando las consecuencias de esa época. Y apenas vamos a volver a empezar con las FARC. Unas personas que están acostumbrados a ganar muchísimo dinero, con 620.000 pesos no los vamos a contentar. Y el que toda la vida ha vivido a bala y ha vivido de los demás, no va a renunciar tan fácilmente. Yo respeto si ustedes piensan que van a votar por la paz o no. Yo voy a votar por el no a los acuerdos y le ruego a Dios que este país se salve y si no, a pensar cómo voy a sacar adelante a mis hijos. Piensen en sus hijos, un abrazo y muchas gracias por dedicar el tiempo a escucharme. Espero que también respeten mi opinión.